Pues empezamos el segundo bloque. Ya le hemos dado voz a la juventud de los partidos y ahora vamos a darle voz también a la gente que está desde sus casas a través de redes sociales. Pues a través de Twitter, nuestra antigua coordinadora del Consejo de la Juventud, @marivirus1, nos pregunta: ¿qué medidas proponéis contra la violencia de género? Y no me refiero solo al ámbito doméstico o relaciones de pareja. Bueno, en realidad eso lo hemos contestado antes con la violencia de género. Pide algo más específico, no solamente en el ámbito doméstico. No solo en el ámbito doméstico. Pues lo que he dicho que es muy importante, lo de los tribunales, lo que hemos repetido, o sea, que no hay una especialización concreta en el personal de la justicia, ¿no? Que yo creo que eso es realmente importante, porque es que las mujeres nos vemos desamparadas ante esta situación y no hay nada institucional que nos apoye. Y yo creo que el programa de Izquierda Unida esto es lo más específico y urgente que hay contra la violencia. Muchas gracias. ¿Javier? Remitirnos a la propia ley de violencia de género, que como mencionaba el compañero Emilio, tenía aspectos que no eran perfectos, pero como ninguna otra ley. Ninguna ley es perfecta, pero sí es perfectible. Y en ese acto de perfectibilidad estaremos los socialistas y estaremos sus juventudes para hacerla efectiva. Muchas gracias. ¿Berta? Pero pues yo sí que busco que las leyes sean perfectas y no perfectibles, como dices. Pero vamos, lo he dicho también antes, seguir la línea de un plan estratégico de igualdad de oportunidades. En este caso, el del gobierno de Mariano Rajoy contempla actuaciones para mejorar la participación de las mujeres en el ámbito social y económico, mayor visibilidad tanto a las mujeres que viven en zonas rurales como a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, destinar presupuesto en este ámbito y no solo dotarlo de presupuesto, sino ejecutarlo, como la Junta de Andalucía dice que presupuesta mucho pero no ejecuta, y si no que me digan por qué no han ejecutado un 20% de esa partida destinada a empleo. Muchas gracias. ¿Rocío? A ver, yo creo que el problema es que se hacen muchas leyes, pero en realidad no se hace un seguimiento y un estudio de las mismas. Se hace una ley, se presupuesta, se hace otra, se contraponen y sí, dotamos de cientos de millones de euros a esta ley, pero hemos hecho esta otra que lo que hace es cargarse lo que hace esta ley. No se hace un estudio real y un seguimiento de las consecuencias de las leyes. Todas estas leyes que dicen se hacen, pero no se profundiza en ellas. Si tú no sabes realmente cuál es su recorrido, si afecta, si no afecta, cuáles son sus puntos débiles, ¿en realidad estamos empleando bien ese dinero o se está yendo por la puerta de atrás? Hay que hacer una auditoría en condiciones, es decir, las leyes puedes hacerlas como churros, pero si realmente no profundizas en ellas, no le haces un verdadero seguimiento y un estudio de su eficacia, no sirven para nada. Sí, bueno, yo antes, por alusiones, de meterme en el asunto, le quería contar al compañero Javier sobre dependencia, que mi abuela era dependiente y se murió sin cobrar la prestación por dependencia. Así que hable de que suena que invierte mucho en dependencia, a mí me da la risa. Pero bueno, para entrar en tema de violencia de género. Me falta un poco de tiempo, por lo tanto agradezco la pregunta, en que la violencia de género nosotros pensamos que tiene que ser más bien violencia doméstica o porque también se ejerce contra los abuelos, también se ejerce contra los niños, también hay violencia entre colectivos LGTB. O sea, todos conocemos parejas homosexuales que se pegan entre sí, bueno, o que uno pega al otro, y eso también hay que perseguirlo. Y por otro lado, por poner los puntos sobre la IA, tanto el PP como el PSOE han recortado en centros en contra de la violencia de género, en centros de acogida de maltratada. Por tanto, y sin embargo mantenemos lo mismo. Yo sí llamo instituciones, sí llamo de chiringuito a las diputaciones. ¿Y sabes por qué? Porque son instituciones que gastan el 80% de su presupuesto en su propio funcionamiento, que es una barbaridad, no en prestar servicio a los ciudadanos. Para mí ese es un chiringuito, aparte. ¿Tú has votado a la diputación? Porque yo no la he votado. Es una institución que se elige simplemente por los concejales y por tanto no tiene una representatividad directa. Así que sí, para mí las diputaciones son chiringuitos que mantenéis porque os permiten tener poder, os permiten mantener a no sé cuánto enchufados en esos sitios. Y sin embargo, aquí hablamos de mujeres maltratadas y recortáis en centros de mujeres maltratadas. A mí me parece que eso es muy grave. Muchas gracias. Y ahora la primera pregunta del LGTBI nos la trae @Ludovic Califa y dice:
¿Están dispuestos a incluir en el currículum educativo una asignatura sobre diversidad afectivo-sexual? Desde Unión Progreso y Democracia no queremos llevarlo tan lejos, pero consideramos que la educación es muy serio y el currículum ya es lo suficientemente amplio. Pero que sí que estamos de acuerdo con una asignatura que trate sobre los derechos cívicos. Se puede llamar educación para la ciudadanía o lo que haga falta, pero eso hace falta una asignatura que enseñe derechos constitucionales, que enseñe lo que es una sociedad democrática en la que por supuesto se incluya la diversidad que pueda haber respecto a las orientaciones sexuales y que se eduque a los niños en igualdad. Pero no solo tiene que ser una asignatura, como quien la pregunta, sino que tiene que ser troncalmente valores que se transmitan en todas las asignaturas. Y que los profesores, porque todos hemos estado en clase y sabemos que hay veces que se trata de un tema en una clase, y los profesores tienen que tratar ese tema y tienen que perseguirlo para que nuestros niños crezcan en igualdad. Muchas gracias. ¿Podemos? Pues sí, desde Podemos sí abogamos por una educación afectivo-sexual en las escuelas. Ya hemos dicho, dando apoyo tanto a profesores como al alumnado. Generando un sistema educativo basado en una coeducación que fomente y reproduzca valores igualitarios, con especial énfasis en una educación afectivo-sexual que garantice la libre decisión de las personas. La educación es fundamental para el colectivo, tanto para el colectivo como la diversidad en general, en todos sus aspectos. Y es importante que los ciudadanos seamos ciudadanos y ciudadanas, independientemente de nuestra etnia, independientemente de con quién nos acostemos, independientemente de todo. Somos ciudadanos y ciudadanos y tenemos derecho a vivir en igualdad. Y la educación pública, laica y gratuita es fundamental. Meter obligatoriedad, cuestión religiosa en las escuelas con dinero público, pagar con colegios concertados que segregan por sexo, todo lo que fomenta la desigualdad en la sociedad, con dinero público no. Muchas gracias. Y Berta, la opinión del Partido Popular, por favor. Bueno, antes de nada, decir al compañero de UPyD que no ha sabido cómo meter el tema de las diputaciones, pues gracias a las diputaciones se están pagando muchísimas cosas, competencias de la Junta de Andalucía que no pagan, son las diputaciones las que tienen que ir detrás pagando y atribuyéndose eso que la Junta de Andalucía no hace. Educación sexual, evidentemente, desde abajo, ya lo he dicho antes. Muchas gracias. Javier. Y también respecto al funcionamiento bueno o malo del Senado, pues bueno, por eso queremos nosotros, de ahí que nosotros tengamos la voluntad de reformar el funcionamiento que actualmente tiene el Senado para que sea una cámara de representación territorial real. Y en función de la pregunta que ha planteado, pues bueno, tampoco llegamos tan lejos como para pretender imponer una asignatura que sea propia de valores afectivos y sexuales, sino como nos decía el compañero Emilio, esto tiene que ser un ámbito transversal a la propia educación. Y es por ello por lo que los socialistas abogamos y creemos en la educación pública, porque creemos que es la que garantiza la igualdad de oportunidades, porque es las administraciones regionales las que están detrás de los colegios públicos para garantizar que las relaciones afectivas sexuales sean una realidad entre los profesores y entre los alumnos. Muchas gracias. José Carlos. Perfecto. Me encanta la atención que tiene el compañero de Juventud en el debate porque le han preguntado sobre las diputaciones, no sobre el Senado. Pero vamos, contestar que desde Izquierda Unida, aparte de apostar porque la asignatura afectivo-sexual se incluya en el currículum académico, cuestión que entra en nuestro programa, como bien decía anteriormente, en el punto 1, porque educamos en la diversidad afectivo-sexual y el primer renglón que paso a citar es la inclusión en el currículum educativo, tanto de forma transversal como específica, de contenidos relevantes sobre la educación afectivo-sexual, sobre la diversidad de los modelos familiares, sobre valores de respeto y diversidad. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta, del ámbito de mujer, nos la trae @rosavl91. ¿Qué tipo de medidas informativas adoptarán para informar en la aula a los estudiantes sobre el maltrato? ¿Qué tipo de medida? ¿Qué tipo de medidas informativas adoptarán para informar en la aula a los estudiantes sobre el maltrato? Se refiere a la clase, ¿no? Bueno, pues no sé específicamente, pero vamos, que me parece buena la idea de que se informe
clase respecto al maltrato. Creo que es algo que se debería hacer más y se hace bastante. Muchas gracias. Ya he mencionado anteriormente al programa No es Amor, al igual que otros muchos que se están llevando a cabo en los centros públicos de Andalucía para concienciar sobre este ámbito de la violencia de género. Unos programas que están dando, digamos, esta garantía contratando a psicólogos, a psicopedagogos, y que en Córdoba han sido en 80 centros públicos donde se han puesto en marcha este tipo de programas y este tipo de medidas para concienciar sobre el ámbito por el cual tú nos has preguntado. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, ya he dicho antes y lo vuelvo a repetir que, bueno, concienciar, como aquí tengo que estar de acuerdo con mi compañero, educación no tiene que ser simplemente sobre, o sea, educación en general, digamos. Y bueno, es que no, en el programa electoral ahora mismo pues no hay una medida en concreto sobre eso. Muchas gracias. ¿Lo sigo? A ver, pues nosotros ahora mismo, la verdad, tampoco tenemos algo tan específico. Está englobado dentro de nuestro programa de educación afectivo-sexual. En eso lo engloba todo. Entonces, es imprescindible que eso se trate en uno de los temas. Es que es la punta del iceberg de la violencia machista. Si no tratas eso, no estás tratando el fin último, el resultado último de un machismo sistémico. Entonces, por supuesto que sí, lo que no te voy a decir es, se llama así, la daremos en este tema, no, pero por supuesto que estará incluida, es fundamental. Bueno, muchas gracias. ¿Emilio? Sí, antes que nada, otra vez por alusiones, me gustaría contestar a la compañera abierta que se sacó el tema de las diputaciones. Es porque nos cuestan 6 millones de euros al año y, como ya he dicho, se está recortando en centros de atención a las mujeres maltratadas y en ley de dependencia. Entonces, me parece importante que un dinero que nos estamos gastando y que sí pagan cosas, pero que es mucho más eficiente si fusionara un municipio, que se ha hecho en toda Europa, que somos el único país de Europa que no lo ha hecho, y esos servicios los pagarán los ayuntamientos y no las diputaciones. Eso de entrada. Luego, sobre la pregunta, no hay nada tan concreto como lo que se ha preguntado, porque los programas electorales, en fin, son cosas más generales, todos lo sabemos. No podemos concretar tanto, si no haríamos programas de 400 páginas, no se trata de eso. Pero sí, desde UPyD, en los valores que nosotros defendemos, está una educación en igualdad, una educación donde se conciencie en contra del maltrato y en contra de todo tipo de violencia que se pueda generar. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta, y para ya la última de este bloque, nos la trae @vilora89, que nos pregunta: ¿qué han hecho las formaciones políticas por la lucha LGTBI? Como ya he dicho, nosotros no tenemos la igualdad como postureo, sino que la practicamos, y por ello tenemos compañeros que están en la dirección nacional, que se presentan candidatos, que son homosexuales, que lo dicen y que no pasa nada. Eso es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer en Córdoba es presentar un candidato al alcalde de Córdoba que sea homosexual y que lo diga. Porque en Córdoba hemos vivido mucho de eso, de tapadillo. Me parece muy rancio eso, ¿no? De que tengas que esconderte, es una decisión personal, ¿no? Pero como en nuestro partido, las personas homosexuales somos tratadas en igualdad, pues no tenemos por qué escondernos, ni tenemos por qué ir de tapadillo. Por tanto, esa es una aportación de vida. Luego, nosotros hemos trabajado mucho por una ley de maternidad subrogada para que haya vientre de alquiler, que quiero contestar a la compañera de Podemos que no es mercantilizar, porque nosotros prohibimos que se cobre por eso, sino simplemente que a lo mejor tiene un amigo que te quiera hacer el favor y que se permita legalmente en España. Por tanto, no se está mercantilizando nada porque es un favor personal que haría una persona a otra. Eso es un avance importante. Nosotros queremos que también haya operaciones de cambio de sexo no solo en Andalucía, sino en toda España, con una sanidad común, una tarjeta sanitaria única común. Por tanto, que se trate al colectivo LGTB en igualdad en toda España y no solo en una determinada comunidad autónoma. Muchas gracias. ¿Rocío? ¿Qué han hecho los partidos políticos por el colectivo? Más bien, ¿qué ha hecho el colectivo para conseguir incidir en los partidos políticos para conseguir que sus luchas y sus derechos se lleve a buen término? Por lo pronto, tuvimos el gran momento en el que se aprobó el matrimonio igualitario, el matrimonio para todo el mundo, que nos daba a todos ese derecho, y nos hemos convertido
al menos creo que todavía, no sé si siguen así las cosas donde iremos, en el país menos homófobo del mundo. Es increíble, pero es que eso no lo hace una ley, eso está en el germen, eso lo mueven los movimientos, eso lo mueven las personas. Y que hay que decir que ser gay y ser lesbiana, pues sí. A ver, yo lo he dicho toda mi vida y no he tenido ningún problema. De hecho, la visibilidad es fundamental para que todo se normalice. Pero los partidos políticos yo creo que lo que hacen es recoger un movimiento que viene de la calle, que viene del pueblo y que por fuerza, sin más remedio, tienen que atenderlo, porque las cosas se mueven porque la gente se mueve. Y lo fundamental es el empoderamiento ciudadano y hacer que los partidos políticos tengan que recoger las propuestas de la gente. Es lo fundamental. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, vuelvo a repetir que no hace falta ni ser mujer, en este caso no hace falta ser homosexual para reivindicar y ser el primero en favorecer este colectivo. Es que hay que saber gestionar y gastar lo que se presupuesta, no hace falta serlo. En el caso del Partido Popular, mantener la dotación económica destinada a VIH, que se incrementa este año en un 16,36%, haciendo alusión también a que me gustan los datos, claro que sí, porque eso es lo mejor, no palabrería. A aumentar el 16,36% de la dotación económica para subvenciones y financiar programas a favor del VIH, en prevención del VIH. Están actualmente exentos la aportación a los pacientes que con receta medicamentos denominados de uso hospitalario, entre ellos antirretrovirales contra el VIH. Aparte de eso, condenar lo que he dicho antes, que se quedan sin presupuesto los programas destinados a prevención del VIH en Andalucía, gracias a la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar a la compañera Berta que cuando quiera pueda pasarse por el Instituto Andaluz de la Juventud para hacerse una prueba en consonancia a esta enfermedad. Nos preguntaba qué ha hecho el Partido Socialista en favor del colectivo LGTB. Yo planteo la pregunta a la inversa. ¿Qué no ha hecho el Partido Socialista en favor del acercamiento y la permeabilidad del colectivo LGTB? Planteaba la compañera de Podemos que no han sido el propio partido, sino los movimientos los que han incidido en los partidos. Pues a mí me llena de orgullo que haya sido el Partido Socialista el que haya articulado ese conjunto de movimientos y el que haya impulsado una de las primeras leyes europeas con el apoyo de otros grupos parlamentarios, claro que sí, con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Y no solamente la ley del matrimonio homosexual, sino también la ley integral de igualdad de género, así como la de la transexualidad. No solamente eso, sino que también los colectivos LGTB tienen presencia en las instituciones articuladas por la Junta de Andalucía, como puede ser la Fundación Triángulo, que tiene su sede en el Instituto Andaluz de la Juventud y que tiene un espacio para trabajar, desarrollar sus planes y sus proyectos. En definitiva, un partido socialista que ha llevado a cabo una pedagogía estatal en función de este tema. Un partido socialista que ha hecho que hoy pueda pasear con mi novio, haciendo también un alegato a esta visibilización por las calles de mi región. Muchas gracias. Perfecto. Pues la verdad es que yo me voy a atrever a decir que Izquierda Unida a día de hoy es el voto útil para el colectivo LGTBI y ahora lo voy a demostrar y además con pruebas. Quizás la mayoría de la gente a día de hoy no sabe que la homosexualidad dejó de ser un delito en este país gracias al Partido Comunista de España en 1979, ya que enmendó la propuesta socialista que no llevaba incluido la privacidad social. Izquierda Unida ha sido el primer partido en solicitar una ley estatal para garantizar los derechos a las personas transexuales, 8 años antes que el señor Zapatero aprobase la ley de identidad de género. También fue el grupo parlamentario de Izquierda Unida el primero en llevar al Congreso de los Diputados una propuesta para la modificación del Código Civil en materia del matrimonio igualitario, propuesta que además traigo encima, hecha en 2002 y presentada en 2002, cuando el PSOE aprobó el matrimonio igualitario en 2005, 3 años después. Además, en la propuesta que el PSOE hacía a la Cámara, fue Izquierda Unida la que consiguió incluir el derecho de adopción a la propuesta, que la propuesta socialista no la contemplaba.
En 2014, por mucho que el compañero de la Juventud quiera apropiarse de la ley de transexualidad de la Junta de Andalucía, sí, fue una propuesta conjunta. Vamos a preguntarle a los movimientos de Andalucía, a los movimientos trans. Vamos a preguntarle quién fue la que llevó la voz de ellos al Parlamento andaluz. No fue el Partido Socialista. Es más, que cumple el Partido Socialista con los protocolos en sanidad y en educación, que a día de hoy no los cumple porque no se lo cumple. Muchas gracias. Y con esto termina el segundo bloque. Ya le hemos dado la voz, como he dicho antes, a la Junta de los Partidos, a la gente a través de las redes sociales, y ahora vamos a darle voz al público. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Ha quedado todo muy claro? Yo tengo una duda, una pregunta. ¿Qué medidas hay acerca de los despidos improcedentes en el embarazo? Vale. ¿Qué medidas hay los despidos improcedentes mediante el trabajo? Bien. Desde UPyD registramos una PNL hace ya 2 años, si no me equivoco, en 2013, que pedía un protocolo para conseguir precisamente eso, que hubiera un protocolo fijo para evitar que se pudiera despedir a una mujer embarazada, con medidas concretas y con seguimiento concreto. Sinceramente, no te sé decir ahora mismo, porque recuerdo que la hubo, pero no te sé decir cómo era el protocolo exactamente. Pero nos hemos interesado por este tema y hemos apostado por este tema. De todas formas, nosotros sabes que proponemos un contrato único indefinido y por tanto se protegería más al trabajador y están también protegidas las mujeres embarazadas. Muchas gracias. A ver, de manera específica, nosotros lo que ahora mismo vemos para evitar que haya estas desigualdades en las empresas, además de para incentivar a las mujeres empresarias, es que toda empresa que contrate o licite con la administración pública de la Junta debe cumplir unos mínimos. Es decir, vamos a implantar un certificado de solvencia laboral que para priorizar, para aquellas empresas que tengan planes de igualdad y conciliación, así como sus respectivas auditorías. Es decir, no vale que yo diga que tengo un fantástico plan de igualdad, hay que hacer una auditoría. Si yo te estoy pagando, tú tienes que cumplir con la ley. Tú no puedes despedir a una mujer embarazada o puedes extorsionarla con las condiciones ahora mismo que existen en el mercado, como está pasando con todas las subcontratas que tienen las administraciones públicas, tanto en las limpiadoras como... es que hay tantas subcontratas que no cumplen las normas en cuestiones de embarazo, que es que hay una indefensión total. Auditoría de todas las empresas que contratemos. Básicamente, una auditoría en condiciones. No vale contratar y dejarlo, no. Hay que seguir una evolución, hay que hacer un estudio en condiciones. Muchas gracias. ¿Berta? Bueno, lo he dicho antes, lo repito, el fomentar que una mujer, impulsar que una mujer no tenga que elegir entre quedarse embarazada y seguir teniendo un empleo. Muchas gracias. Pues simplemente respondiendo a la pregunta, es que eso ya a día de hoy está tácitamente prohibido. Si a ti te despiden por el mero hecho de haberte quedado embarazada, pues es un despido improcedente o nulo y te tienen que indemnizar según años trabajados. Antes te pagaban más, no recuerdo ahora los años que son, antes te pagaban más años, ¿no? Con la reforma del Partido Popular, pues el despido se ha hecho más libre y las empresas pues son más libres en despedir y con lo cual agrava un poco, ¿no? Una situación de desigualdad por aquellas mujeres que se queden embarazadas. Bueno, pues como he dicho antes, los pliegos de condiciones, ¿no? Que se hagan cláusulas para que las mujeres se les dé también, o sea, en los trabajos que tengan menor representación, porque se les trabaja a las mujeres. Y esto es en el contrato, ¿no? O sea, que para estar embarazada que no se tiene que pagar, porque depende si hay un contrato firme. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces voy a hacer una pregunta en referencia a la LGTBI-fobia. Sí, ¿os parecería correcto que se aplicara una ley en contra de la LGTBI-fobia como se ha aplicado en Cataluña?
Empezamos por Izquierda Unida. No solo que nos parezca correcto, sino que Izquierda Unida es el único partido político, la única organización que se presenta el próximo 22 de marzo a las elecciones que lleva en su programa electoral la ley contra la LGTBI-fobia. Además, no solo eso, sino que le pedimos, y como es la primera vez que el turno va a dar al revés, le pediría a la compañera del Partido Popular que se pronunciase y si su partido va a hacer como en Cataluña y votar en contra de esa ley, o en Andalucía va a ir a más y va a querer votar a favor de que Andalucía sea libre de homofobia, transfobia, bifobia. Muchas gracias. Desde Juventudes Socialistas, desde el Partido Socialista, no es una medida que nosotros de forma concreta llevamos, pero bueno, es algo que tampoco se descarta, ¿no? Con el fin de la consecución de esta igualdad material que a nosotros tanto nos gusta. Pero sí hemos aprobado recientemente, el pasado mes de julio, esta ley que garantiza la igualdad de trato entre personas, el colectivo LGTB, así como la proclamación de la ley de la transexualidad. Muchas gracias. ¿El Partido Popular? Bueno, ya lo he dicho antes, de nuevo me estoy repitiendo mucho, el PP descartó ya eso, con lo cual no hay nada en contra de la LGTBI que podáis decir del Partido Popular. ¿Voto en contra en Cataluña? Por favor, Estamos en la autonómica en cualquier caso. Ah, claro. Un programa destinado para las personas, para la sociedad, sin dividir independientemente de la orientación sexual de cada uno. muchas gracias. La pregunta es que una ley específica contra la... En Cataluña se ha aplicado una ley... Desde Podemos se está estudiando. Tienes que tener en cuenta que no ha adelantado unas elecciones andaluzas y el programa está, pero los puntos específicos los tenemos contemplados como medidas contra la LGTBI-fobia. Por supuesto que sí, es fundamental. Tenemos que ser todos libres, no podemos fomentar que se produzcan esas situaciones. Pero podemos Desde UPD estamos totalmente a favor de esta ley contra la LGTBI-fobia, perdón. Pero estamos a favor en Andalucía, estamos a favor en la Comunidad Valenciana, estamos a favor en Madrid y estamos a favor en toda España. Porque nosotros sí tenemos una posición común en toda España. No hacemos como la compañera aquí que dice que está de acuerdo, luego sus compañeros votan en contra en Cataluña. Oiga, pónganse de acuerdo y estén en contra. Porque a mí me da la impresión de que ustedes, mucho, sí, con la boquilla, pero luego en sus actos no. Y es precisamente de lo que yo hablaba antes. Yo sé que no hace falta ser homosexual para defender los derechos de los homosexuales. Parece que sí. Pero aquí eso para... No, pero es que no hace falta, yo lo sé, no hace falta. Pero es muy importante visibilizarlo, que es lo que usted no entiende, que hace falta visibilizarlo. Pero cuando lo visibilicemos, se crearán referentes de eso, que se asociarán a eso. Y dejará de ser un problema en la sociedad, y eso es así. Y lo que no hay que tener es miedo a decirlo. Y por eso estamos de acuerdo, y por tanto, de hecho me consta que lo estamos tratando de presentarla en el Congreso, una ley en toda España, en el Código Penal, que se cree medidas concretas. Muchas gracias. Pues para cerrar el debate, igual que ayer, una última pregunta desde el Consejo de la Juventud. Con lo escuchado, ¿cuáles crees que son vuestras fortalezas en comparación al resto del programa? Izquierda Unida, cualquiera de los dos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Separado? Punto. Una respuesta. Una respuesta, bueno, nos basamos en el LGTBI en este caso, no solo porque en Andalucía hayamos cumplido nuestra palabra y hayamos aprobado una ley que demandaba durante años, no solo porque nuestro candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maillo, sea abiertamente homosexual y ejerza el papel de visibilización en la esfera pública, tan necesario aún que en pleno siglo XXI, aparte de ser homosexual, se declara como abiertamente y como feminista. Y no solo porque nuestro programa electoral sea el más completo para las próximas elecciones del 22 de marzo, sino porque la historia nos avala y anteriormente, en la pregunta anterior, lo he realizado, lo he demostrado. Hemos sido siempre pioneros en las presentaciones de las leyes, llevamos, Izquierda Unida, la bandera de la igualdad y la bandera del feminismo y la bandera del orgullo como bandera, y entraremos el próximo 23 de marzo en San Telmo a abrir puertas y ventanas, pero lo más importante, con la bandera de la igualdad y la bandera del orgullo al lado de la oficial. Muchas gracias. Comencé este debate mostrando el orgullo que sentía al representar a la organización político-juvenil a la que pertenezco, Juventudes Socialistas, como esa organización que es de forma inequívoca feminista, que es casa para las feministas y los feministas como yo, y que es casa para todo aquel colectivo LGTB que quiere acercar derechos y acercar posturas en cuanto a la discriminación que a día de hoy seguimos teniendo. Miren ustedes, decía Albert Camus, se han citado varias citas, que es un escritor francés, disculpen, que solo en la profundidad del invierno
aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Los socialistas hemos sido ese verano, que hemos transformado una sociedad desigual en leyes orgánicas que han posibilitado un matrimonio, igualitario, en leyes orgánicas que han hecho efectiva una ley de transexualidad. Hemos sido los socialistas los que también hemos impulsado medidas para combatir la brecha salarial, como algunas de las que he puesto en la actualidad. Y hemos sido el Partido Socialista los que hemos sido ese verano, los que hemos tomado la rienda de nuestro futuro, los que hemos combatido la desigualdad, los que tomamos la rienda, como digo, de nuestro futuro, para convertir este propósito en un futuro y en un presente mejor para todos, a partir del próximo día, 22 de marzo. Gracias. Muchas gracias. ¿Del Partido Popular? Bueno, lo dije ayer ya, un programa adaptado a los problemas reales de hoy en día, para no diferenciar entre nadie, ni dividir a la sociedad, para las personas. Y luego, bueno, para no repetirme con lo que he dicho antes y también uniendo con lo que hablamos ayer, un programa destinado a ejecutar lo que se presupuesta. De nada me vale presupuestar muchísimo y no ejecutar nada. Quitar los aforamientos, por ejemplo, que también ayer tu compañero de partido decía tanto de blindar la sanidad, blindar no solo han blindado a Chaval y a Griñán, quitar ese aforamiento. Quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, que en Andalucía 5.000 andaluces tienen que rechazar su herencia porque no pueden pagarla. Una educación desde la igualdad, como he dicho antes. Reducir el tramo autonómico en el IRPF, porque somos los andaluces los que más impuestos pagamos. En definitiva, un programa electoral, como he dicho, por y para mejorar Andalucía. Muchas gracias. ¿Desde Podemos? A ver, desde Podemos consideramos que nuestro programa es fantástico, es maravilloso, porque lo ha hecho la gente. Se han recogido las propuestas de todos los colectivos. Digamos, no vamos de promesa. Lo que está en el programa, una vez que entre Podemos en el gobierno andaluz, se va a cumplir. Está presupuestado. A nosotros no nos valen tantas propuestas cuando después se incumplen todas las propuestas y todos los programas. Se hace totalmente lo contrario a lo que se dice. Se presupuesta y después se deja morir sin un seguimiento de las leyes, sin unos estudios adecuados, sin ver realmente cuál ha sido la eficacia de las mismas. La transversalidad, ver las cosas en condiciones, es decir, hay que tratar el problema de la igualdad, el problema del género, el problema del colectivo LGTB de una manera transversal, con la educación y con la sanidad, en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias. ¿Desde UPD? Bueno, lo primero tengo que decir que estoy anodado con la respuesta de la compañera Abierta, que diga que quiere suprimir el aforamiento. Cuando hace una semana votó en contra en el Congreso de suprimirlo, me parece de cachondeo y me parece tomar el pelo a la gente, sinceramente. Oiga, si estamos en contra del aforamiento, pues votó en el Congreso cuando llevamos nosotros, que hemos forzado 5 votaciones en el Congreso, suprimir los aforamientos, y las 5 veces usted la ha votado en contra, oiga, son un poquito serios. Estamos en la autonómica, como que ni siquiera va a entrar. Bueno, lo de que UPyD no va a entrar ya lo veremos, eso lo decirán los andaluces el domingo, no lo va a decir usted. Sí, la encuesta también decía que no entrábamos ni en 2008 ni en 2011 y entramos en todos sitios, a pesar de lo que diga la encuesta, que ustedes manipulan y que ustedes controlan. Por otro lado, me centro en nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas es que tenemos coherencia. Nosotros tenemos coherencia en lo que hacemos. Nosotros no decimos, vamos a acabar con la corrupción. No, nosotros llamamos a los corruptos de banca a los tribunales. Nosotros hacemos lo que decimos. No lleva un programa en el que, por ejemplo, Podemos, en la europea dice una cosa y ahora dice otra. Prácticamente nuestros valores no han cambiado desde 2007, desde que nacimos. Porque nosotros anticipamos la crisis. Fue el primer partido que anticipó la crisis. Fue el primer partido que luchó contra el bipartidismo. Fue el primer partido que abrió una brecha institucional a través de la cual se ha abierto la pluralidad en este país. Y por tanto, nosotros, nuestra fortaleza es que vamos a defender al colectivo LGTBI y a la mujer porque participamos de ello. Porque nuestro candidato a la alcaldía es homosexual y lo dice. Termino, nuestra candidata es mujer y no hay problema. Nuestra ley nacional es mujer. Y porque somos un partido moderno que necesita España y que, por supuesto, estaremos ahí a pesar de las encuestas cocinadas que el Partido Popular y demás se empeñan en transmitir. Muchas gracias. Pues con esto terminamos el debate de hoy. Dar las gracias de nuevo a los asistentes por presentarnos su programa, gracias a la gente que ha participado a través de redes sociales y gracias al público. Y sin más, nos vemos en la sede del Consejo de la Juventud, aquí en la Casa de la Juventud de Córdoba y por supuesto en las calles. Muchas gracias.